Buenos días a todos, algunos ya me conocen de una presentación anterior. Hoy vamos a hablar de dos tecnologías que están principalmente involucradas en lo que es las mejoras en los rendimientos de las plantas. Eso no quiere decir en absoluto que no puedan ser concebidas como desarrollo inicial para una instalación de tratamiento de frentes, pero que han tenido su origen en las mejoras de tratamientos existentes. Las dos tecnologías se parecen por su nombre en cuanto a la denominación en inglés y muchas veces se presta confusiones. Uno es lo que denominamos genéricamente MBBR, que son bioreactores de lecho fijo y de lecho móvil, y los otros son MBR, que es un bioreactor de membranas. Las plantas de frente normalmente dentro de la condición aeróbica, vamos a hablar exclusivamente de esos casos, se pueden descomponer en dos tipos de procesos. Uno son los cultivos fijos y otros son los cultivos en suspensión. Los cultivos en suspensión son los que abarcan la generalidad de los casos de los barros activados y todos sus elementos similares o procesos similares. Y por otro lado, los cultivos fijos son los que se desarrollan en algún medio fijo, como es el caso de los lechos perforadores. Un señor muy inteligente que se llamaba Calmes, que ha trabajado en ambos tipos de plantas, es decir, aquellas que tenían cultivo fijo y cultivo en suspensión, se le ocurrió pensar por qué no mezclar ambos procesos y aprovechar las virtudes y minimizar los defectos de ambas condiciones. Para lo cual, la idea primogénita fue, en un reactor de barros activados, donde yo tengo una energía aportada, una cierta oxigenación para mantener el medio aeróbico y un barro activado que está en suspensión, ¿por qué no agregar algún material inerte que pudiera captar ese sólido en suspensión, desarrollar un film fijo en ese transportador o carrier, como se llama generalmente, y entonces tendríamos un proceso indirecto en el cual hay un equilibrio entre el film fijo que está en los carriers y el conjunto en suspensión. Eso que vemos ahí es el volcamiento de los carriers. Los carriers, los transportadores, son unos pequeños plastiquitos que tienen la particularidad de ser muy aireados, muy perforados y tener una excelentísima, elevadísima superficie específica, porque lo que nos va a permitir tener mayor biomasa es la superficie de contacto que podamos tener con ellos. La consecuencia de eso, que son varias, pero una de ellas en cuanto a los equipos de aireación y la evaluación energética, es que como yo requiero de una energía muy importante para mantener los carriers en suspensión, no parecería tener mayor sentido tener algún sistema que privilegiara la transferencia y no privilegiara la mezcla. Por otro lado, como sabemos que los sistemas de mejor transferencia de oxígeno son aquellos que tienen burbuja fina, pero si yo en el intercambio de esa burbuja fina que trabaja por la superficie total de burbujas, que recorre todo el recorrido hasta que llega a la superficie, si yo en el camino le estoy interponiendo la presencia de transportadores y carriers, esas burbujas que en el origen, en lugar de ser finas, son gruesas, van a ir rompiéndose, van a ir eliminando el efecto de coalescencia y por lo tanto vamos a lograr transferencias de oxígeno del mismo orden que tendríamos en un sistema de burbuja fina. Por lo tanto, en general, todos los sistemas de carrier, o los sistemas MBBR, cuyo nombre genérico es IFAS, que en inglés es film fijo, barro activado, esos sistemas pueden y deben utilizar generalmente sistemas de difusión muy sencillos. Este caso que están viendo ahí son simplemente tubos perforados, porque en realidad lo que estamos requiriendo es una gran energía de mezcla y la parte de oxigenación está beneficiada por la presencia de los carriers. Hay infinidad de combinaciones que se pueden realizar, vamos a mostrar algunas que son de las más simples. En este caso vemos simplemente dos reactores en serie, las crucecitas esas que están ahí idealizadas representan los carriers. Como ya dije, en los carriers se va a desarrollar un cultivo fijo, ese cultivo fijo va a estar en equilibrio con el cultivo en suspensión, todo el barro en exceso va a ir pasando por agitación y por choque entre los carriers a la parte de suspensión,
con lo cual la parte de suspensión va a mantener más o menos las mismas características que tenía en un barro desactivado normal, con lo cual no va a producir una sobrecarga en los sedimentadores, porque la parte de suspensión va a estar trabajando en un orden de 2.000 o 3.000 miligramos por litro, como es habitual en las plantas de barro desactivado, y el resto de biomasa, que va a permitir la reducción del volumen de reacción, va a estar acumulada en los carriers o transportadores. Ahí vemos un caso muy simple de dos reactores en serie, podrían estar en paralelo, podría ser uno solo, y un proceso de sedimentación totalmente estándar. Como verán, en este caso no hay recirculación de barros, podemos ver un sistema un poquito más sofisticado, donde ya tenemos los dos mismos reactores en serie, el reactor intermedio privilegiando la degradación de carga orgánica, el último reactor privilegiando la denitrificación, cosa que en los casos de carrier se produce de una manera mucho más exitosa, porque en la competencia biológica, no vamos a decir nada que el doctor me pega acá en los dedos, en la competencia biológica, en el último reactor con cargas de biocarbonáceas mucho menores va a ser más fácil el desarrollo de nitrobacter y todos los elementos que pueden lograr la nitrificación. Y fíjense que el esquema, bueno, se agrega ahí una zona anóxica inicial para denitrificación, pero el esquema es el esquema clásico de una planta, donde vemos algún elemento, a ver si esto está con láser, tenemos aquí una mezcla de carriers, tenemos el aire, y generalmente hay obligatoriamente algún tipo de malla de tamiz que impide que esos carriers salgan fuera del reactor, que es su hábito natural. Vemos otra combinación, también puede usarse como si fuera un desbaste biológico, donde yo puedo tener mi reactor de MBBR continuado por un sistema de barros activados normal, y completar todas las recirculaciones y reciclos que fuesen necesarios. Cuando pensamos que los volúmenes de reacción son directamente proporcionales a la concentración de biomasa, y que la concentración de biomasa en los casos de plantas de barros activados normales no puede ser elevada arbitrariamente, so pena de tener problemas en la separación final de fase, sea por sedimentación o sea por flotación, este sistema nos permite en el mismo tipo de proceso trabajar con concentración de sólidos del orden de 8.000 miligramos por litro, que más o menos podrían estar distribuidas unos 2.000 o 3.000 en la parte de suspensión y unos 5.000 en la parte fija. El sistema es tan robusto porque tiene una capacidad de buffer muy importante, porque yo tengo una biomasa adherida que mientras esté viva y activa y en suspensión va a ser lo mismo que hacía el cultivo fijo antiguamente, pero con una cantidad mucho mayor y vehiculizada de una manera ordenada y amigable con su propio medio. Para que se den una idea, esa relación de poder pasar de 3 a 8 o 9.000 ya nos estaría indicando que podemos disminuir el volumen de un reactor en 3. Lo que es lo mismo decir que para una planta que hoy esté funcionando en una situación de sobrecarga extrema y que no esté dando la forma y no esté funcionando como corresponde, de poder hacer intervenir los carriers, voy a aumentar mi capacidad en 3 veces en teoría, nunca están así por un montón de factores que hay que tener en cuenta, pero podría estar incrementando mi capacidad en 3 veces con los mismos volúmenes existentes. Que además, desde el punto de vista energético, el hecho de tener un sistema, y desde el punto de vista costo también, de tener un sistema de difusión extremadamente sencillo y poder trabajar con concentraciones de oxígeno similares a los barros activados, hace que el sistema sea bastante eficiente. Bueno, para que los presenten acá, estos son algunos ejemplos de carriers. Los carriers simplemente son unos plastiquitos de polietileno en general, bastante inalterables, tan inalterables que hay pocos casos de que haya habido problemas, salvo un caso de rotura mecánica, porque la verdad que en el tiempo hay instalaciones de 25, 27 años que siguen funcionando, y que están caracterizadas acá por sus diferentes dimensiones, pero lo que es más importante resaltar es esto. Esto es el área superficial. Normalmente en los casos más clásicos se utiliza el BWT, que es un plastiquito que tiene 650 metros cuadrados por metro cúbico de superficie. Si ustedes imaginan que puedo hacer una aplicación
de carga orgánica por metro cuadrado, normalmente se toman tasas que varían entre los 5 gramos de DBO por metro cuadrado hasta 10 o 15 gramos de DBO por metro cuadrado, en un pequeño volumen de carrier voy a tener una gran superficie. Y eso me va a permitir tener reactores que trabajen en lugar de 0,6, 0,7 o 1 kilo de DBO por metro cúbico en términos genéricos y ya forzando hacia las altas cargas, voy a poder trabajar con 3, 4 y 5 kilos de DBO por metro cúbico. ¿Por qué? Porque la realidad es que yo estoy haciendo todo mi proceso y tengo mi base de biomasa anclada a esos carriers que están en suspensión. Para que sea un poquito más ilustrativo, acá se ve un ejemplo. Estos carriers están en operación, tienen el film adherido, pero están ya secos. Normalmente hay vinculación, hay pasaje de líquido, porque lo que yo pretendo es que haya una fijación del film, pero que eso no sea un bodoque que tenga nada más que la superficie de contacto la externa, sino que todas las superficies internas contribuyan. Y dada la gran agitación, el gran movimiento que hay en ese recinto, hay un intercambio permanente entre barro que va muriendo y se va dejando su alojamiento en los carriers, y que a su vez barro joven que se va adhiriendo. Con lo cual en ese equilibrio voy a trabajar con la parte de sólidos en suspensión como si fuera un barro desactivado normal. Bueno, para la segunda parte, perdón, hay algunas fotitos para que vean un poco las ilustraciones. Todas las fotos son de instalaciones en Brasil. Les comento que en este momento estamos ejecutando una remodelación de una planta de una cervecera muy importante en la provincia de Tucumán, que se ha aplicado justamente transformando 2 reactores existentes en reactores MBR, continuando con un pulido, un barro desactivado de pulido final también ya existente, y digamos que ha permitido en una primera instancia, con un agregado de carrier del orden del 25%, y 25% en volumen de cada reactor, incrementar la capacidad de la planta en carga orgánica en un 40% y con una meta futura de llegar a un 70% con apenas un casi 40% de carrier en volumen. Eso como para que se den una idea, como el carrier requiere de un cierto espacio para moverse libremente, los volúmenes recomendados de carrier en función del volumen total del reactor están entre 20 y 60-65% como máximo, y lo habitual es una ocupación de volumen de 30 a 50%. Evidentemente eso se calcula un poco en función de la carga orgánica de cada caso. Hay una cosita más a agregar, que no quiero olvidarme, y es que del hecho de poder disminuir el volumen, va a haber siempre que tener un poquito de atención en cuanto a la reducción en extrema de los tiempos de reacción. Porque si yo tengo una capacidad de reducir 3 veces mi volumen, si yo antes tenía 15 horas de reacción, voy a poder tener 5 horas de reacción, con lo cual no siempre es suficiente. O sea, es por ello que no siempre se puede geométricamente dividir la capacidad en función de la biomasa disponible, sino hay que tener un poco de recaudos en cuál es la velocidad real de reacción y de transformación de ese frente que está evolucionando. Bueno, aquí ven una planta, simplemente este reactor que está acá, que tiene un poco de espuma porque está en el inicio de operación. Esta es la denominación que les comentaba, es un bioreactor de lecho móvil, y esta es la denominación genérica, que quiere decir film integrado, barro activado. Por ejemplo, acá tenemos un caso real. Fíjense el tamaño, obviamente no es la única instalación que existe en esta planta, hay distintos procesos de tratamiento y un tratamiento biológico de desbaste, y finalmente un biológico de pulido con MBR, que para un caudal de 7.500 metros cúbicos por día son requeridos solamente 2 reactores de 800 metros cúbicos con un volumen de relleno de 300 metros cúbicos, y fíjense que se logra pasar una DBO bruta de 600 a 10, la DQO de 1500 a 120. En este caso hay en el pre y en el post tratamiento un DAF, porque en muchos casos los sistemas MBR son bastante amigables con las flotaciones posteriores en lugar de la sedimentación. Bueno, esta es la planta justamente que se estaba combinando. Fíjese
cuando uno visualiza 7.500 metros cúbicos día y esos dos reactorcitos ahí, parece cosa casi milagrosa. Bueno, otra instalación. Obviamente estos sistemas se pueden aplicar tanto en frentes industriales como en frentes cloacales. Son prácticamente inertes, polietileno prácticamente inerte a la mayoría de los líquidos que puedan tener evolución, y siempre estamos pensando de que se trata de la etapa biológica, aeróbica, y que puede tener antes de eso un montón de elementos de pretratamiento que adecúen el efluente a esas condiciones. Vamos a pasar a la segunda tecnología que podemos mencionar como mejoradora, que además está pensada con un horizonte de reuso extremadamente importante. En las plantas convencionales de barros activados, nosotros tenemos generalmente un reactor y un sedimentador, donde hacemos la separación de la fase de líquido tratado y la fase sólida, que recircula el reactor, y esa separación es una separación gravitatoria que va a depender mucho de la calidad del lodo, del índice volumétrico del lodo y de todas las condiciones ambientales que tengamos, incluso temperatura, y de la presencia o no de filamentosas u otros tipos de complicaciones. En los casos de MBR, que quiere decir bioreactor de membrana, es un proceso de barros activados, pero en lugar de utilizar una separación física por sedimentación o flotación, utiliza una filtración del lodo para obtener un efluente de excelentísima calidad, prácticamente siempre abajo de 10 miligramos por litro de BO, cero sólidos, que no solo produce la separación de biomasa, de la biomasa y del resto de contaminantes orgánicos respecto del líquido tratado, sino que también contribuye a la eliminación de nutrientes y produce una desinfección física por la cual no pueden pasar las bacterias, sí algunos virus, con lo cual una gran parte de la desinfección estaría lograda en el tratamiento secundario. Si vamos a comparar, vemos arriba una planta convencional, se ha agregado una ecualización para hacerlo un poquito más importante, tenemos un tanque de aireación, un sedimentor secundario, y acá tenemos simplemente un tanque de acumulación del efluente tratado que muestra algunas imperfecciones, digamos, dentro de ese efluente. Ese mismo sistema, transformado en un sistema de membranas, va a continuar con su ecualización y todo su pretratamiento. El reactor va a estar fuertemente disminuido en volumen. ¿Por qué? Por el mismo caso que hablaba en la primera parte de la presentación, y es porque si en los sistemas convencionales yo puedo trabajar con un licor mezcla del orden de 3.000 miligramos por litro, en los sistemas de membranas puedo trabajar con 8, 10, 12.000 miligramos por litro. Si yo trabajo con 12.000, tengo una relación 4 respecto al reactor. Si trabajo con 9, puede tener una relación 3. Obviamente esto tiene una limitante, y es que normalmente se trabaja con FM bastante bajos, con lo cual hay que adecuar un poquito el efluente que tengo, tanto en caudal como en carga, para ver cuál es la condición real. Pero lo que sí es claro es que el volumen requerido para la reacción es mucho menor, porque yo tengo una mayor cantidad de biomasa disponible. Y en lugar de hacer una fase de sedimentación o separación de fases y una recirculación, voy a simplemente filtrar a través de las membranas y voy a obtener un líquido limpio, y por otro lado voy a tener un exceso de lodos que evidentemente va a tener que ser purgado. Que además, como estoy trabajando con concentraciones mucho mayores, es un barro en exceso que va a estar a concentraciones mayores, que no va a requerir de especiamiento y que en la mayoría de los casos puede directamente tratarse en un sistema de deshidratación convencional. Básicamente las ventajas del sistema: no necesito sedimentos secundarios, el volumen del barro biológico es hasta 4 veces, que es una relación de cantidad de biomasa, excelente calidad de agua tratada, apta para la reutilización, y ahora lo vamos a ver, bueno, facilidad de operación, capacidad de tratamiento, proceso estable, baja producción de fangos. Otra de las características de los sistemas de membranas que trabajan con edad del barro del orden de 40 a 50 días, con lo cual el índice de crecimiento neto del barro corregido por edad del barro disminuye fuertemente. Y un poco corolario de lo que es el tema de nuestra presentación
es que es de muy fácil adaptación una planta existente de barros activados, transformarla en una planta de membrana. Básicamente, sacando el sedimentador y interponiendo un bloque de membrana. ¿Qué es lo que obtenemos como calidad? Para eso vamos a relacionarnos con lo que define la Organización Mundial de la Salud como calidades de agua. Esto está hecho en función del contacto con el hombre. Tenemos 4 grados, este sería el grado de agua potable, y estos son grados de posibilidades de contacto relativamente bajas, posible contacto con piel. Estos serían los usos que corresponden a este tipo de condiciones, y vamos a ver que, si bien no estamos exactamente en esto, y ahí ya más es un tema filosófico que un tema real de valores, estamos mejor que el grado 3. Estas son las condiciones típicas de un grado 1, o sea, de la primera de las clasificaciones, perdón, lo que es poca posibilidad de contacto. Estas son las condiciones de grado 3, es decir, contacto con piel, y estas son las condiciones típicas de salida, por lo menos acá está tomado por un enfrente doméstico, de los sistemas de membrana, cubota. Prácticamente tenemos 0 coliformes, la DBO menor que 3, muy típica para frentes cloacales, en frentes industriales hablamos de menor que 5, el pH normal, el pH que se produjo en la reacción, la turbidez está tomando un valor genérico e histórico, pero prácticamente 0, olor, ningún tipo de problema, y el único punto que siempre queda un poquito en discusión es el tema del color. Si yo tengo una fuente que tenía color, a través de la membrana, que tiene una porosidad del orden de la microfiltración o ultrafiltración en algunos casos, no voy a poder remocionar siempre el color, podría requerir algún tratamiento complementario, pero lo que sí voy a asegurar prácticamente la ausencia total de sólidos y de muchísimos de los patógenos. Bueno, dentro de estas normas hay distintas calificaciones que tienen las membranas de cubota. Básicamente, tal vez eso es lo más importante en California, que hay muchos problemas con el agua, hay normas muy estrictas para lo que es el reuso de ese agua y las cosas que se pueden hacer, y está verificado y aprobado que cumple con ese criterio, que es uno de los referenciales que hoy hay en el mundo. ¿Y cómo es un módulo de membranas? Básicamente es una carcasa de inoxidable porque está sumergida, y dentro de la carcasa van apilados, puestos como cassette, uno al lado del otro, los cartuchos de membrana, y por debajo el sistema posee un sistema de difusión de burbuja gruesa que tiene como función fundamental hacer la limpieza permanente de las caras de la membrana y como función secundaria aportar oxígeno. Obviamente, si el oxígeno total que proviene de estos difusores no alcanzase, se puede complementar con cualquier sistema de aireación, tanto en el mismo tanque de membrana como en un tanque previo donde produzca la degradación de la materia orgánica. Cada membrana que está puesta acá tiene filtración de las dos caras y tiene una espiguita que está acá conectada por unos tubitos transparentes, simplemente a los fines de poder visualizar en una eventual operación de mantenimiento, y si yo bajo el nivel, poder visualizar si hay alguno de los tubitos que están oscuros o con sólidos, que sería un indicativo de que hubo algún problema con la membrana. Fíjense, esta es una foto de la membrana, una foto microscópica. Obviamente en el mundo son pocos los fabricantes que hay de membrana porque requiere una tecnología importante, así como fue en el origen con el tema de las membranas de ósmosis. Acá pasa un poco lo mismo, y lo que está caracterizado para cada uno de esos fabricantes de membrana es la distribución de poros que hay acá, y vemos que las membranas que estamos utilizando de cubota tienen un poro medio de 0,2 micrones, es decir, que en una filtración absoluta no pasaría ninguna partícula superior a 0,2 micrones, y tiene un tamaño máximo de poro de 0,4, que inclusive hace que la media de pasaje sea mucho menor a los 0,2 micrones, tal es así que de todas las membranas se puede alimentar directamente una ósmosis inversa, si hubiera que hacer alguna corrección de salinidad o elementos solubles, y va directamente sin ninguna necesidad ni de prefiltro ni de nada previo a la ósmosis, dada la calidad en sólidos del efluente de salida. Tal vez el inconveniente más importante está un poquito acá.
Las membranas tienen una superficie y por lo tanto, como es un filtrado, va a tener relación con la velocidad de filtrado, que es acotada, y yo requiero de muchos cartuchos dentro de un bloque para tener una cierta capacidad. Para que se den una idea, el bloque que yo mostré antes, que es un bloque de doble piso, tiene 400 cartuchos, hay otros bloques de 200 cartuchos, y ese bloque tiene una capacidad de un orden de 8, 10, 12 metros cúbicos hora de acuerdo a las condiciones de trabajo. Acá vemos un gráfico en el cual vemos la membrana, vemos dónde se ubican distintos elementos que pueden estar en suspensión en las plantas, y en esta línea roja estamos con una media de 0,2 micrones y un máximo de 0,4, que es la zona límite entre microfiltración y ultrafiltración. Para el lado izquierdo ya tenemos la ómosis inversa, y lo que puede siempre estar del lado de la izquierda de la tabla como parte soluble son los iones metálicos y las sales solubles. Bueno, ¿y cómo funciona esto? Como dijimos, son dos procesos en uno. Es un barro desactivado normal en el sentido de producir la degradación de la carga orgánica y la parte de remoción de nutrientes biológica, no así como decía el doctor ahora, la remoción del fósforo al final. Y entonces tenemos, este es el bloque, acá tenemos representada la membrana, del lado del barro tenemos tanto los microorganismos, o sea nuestra biomasa, como los restos de todo el particulado que puede estar evolucionando el reactor, y del otro lado pasa solamente la componente de agua líquida. Si lo vemos un poquito más en detalle, cada una de estas tiras así oscuritas son las membranas. Lo que se ve acá, que es una foto bastante bien hecha, lo que está marroncito son flux, lo que está blanco son burbujas de aire, y entonces entendemos por qué necesita un sistema de aireación intenso que barra permanentemente la cara de la membrana para la precapa que se pueda ir adhiriendo de biomasa, pueda ir siendo removida y mantener las condiciones de filtración. Acá un poquito se ejemplifica cómo estamos hablando. Obviamente el aire de limpieza también es utilizado como transferencia de oxígeno, pero como dije antes, en muchos casos hay que complementar. Y ahí es donde vamos en todos los sistemas de membrana, de cualquier fabricante que sea, tienen ciclos, porque es un poco el tema de la limpieza de la membrana en permanencia, que haga aumentar las carreras de filtración lo máximo posible, hace que tengamos algún ciclo donde dentro de ese ciclo de filtración podamos hacer algo más que el burbujeo simplemente. Entonces lo que se hace es, normalmente, la membrana de Kubota, que eso es uno de sus grandes logros, filtran el 90% del tiempo, y el otro 10% del tiempo, que en términos reales realmente no es minutos y un minuto, es una fase que se llama de relajación, donde yo corto el permeado, o sea, no tengo más salida de líquido tratado, y lo que mantengo es el burbujeo, de manera que la componente transversal que atraviesa la membrana y que va al circuito de agua limpia ya no existe durante ese minuto, y solamente tengo una componente vertical del aire de los difusores, con lo cual es un flushing de lavado intenso que se produce un minuto cada 10. Obviamente en la operación total de la planta también se requiere de tener la disponibilidad de limpiezas químicas. Estas limpiezas químicas han ido disminuyendo a lo largo del tiempo. Cuando los sistemas de membranas empezaron a funcionar en los años 80, se usaban muchas membranas canulares, que eran membranas de una cánula alta, y requerían de mucha energía porque requerían de contralavados y requerían de limpiezas químicas muy frecuentes. Eso se fue espaciando en el tiempo y hoy llegamos a tener dos tipos de limpiezas posibles, no necesariamente en cada caso tiene que ser así. Una es en cuanto a lo orgánico, es decir, todos los elementos que se pudieran ir adheriendo a la membrana y empezando a disminuir su capacidad de permeado, su capacidad de filtración, se puede realizar una limpieza química con una solución de hipoclorito de sodio de muy baja concentración, generalmente cada 3 meses, por eso está especificado acá uno cada 3 años, lo cual normalmente el sistema automáticamente, en función de la presión transmembrana o la capacidad que tiene de pasar líquido, va indicando cuando llega al agotamiento de su carrera.
Y por otro lado, en casos donde el agua base es un agua muy dura, que puede tener presencia de carbonatos básicamente, puede ser requerido alguna limpieza química, la mayoría de ellas en Japón, Kubota es una empresa japonesa. Fíjense, lo que es de destacar son dos cosas. Primero, ¿por qué viene el sistema? En este caso es un cambio de fibras huecas a fibras planas, un poco por lo que les presentaba. Se ve que esta gente estaba contento con el tema fibra, pero no estaba contento con la operación de las fibras. Entonces, bueno, pasaron los sistemas de membrana y en términos promedio, los valores que se pueden obtener partiendo de DBO, de QO, sólidos suspendidos y grasas, de estos valores a valores de frente de una calidad realmente extrema. En este caso, por ejemplo, es una combinación de un tratamiento anaeróbico más un tratamiento de MBR, y también vemos que los valores, es una industria de cubos, caudal de 940 metros cúbicos día, vemos que para concentraciones bastante importantes de carga, tenemos una salida del proceso realmente muy interesante. Esta es una fábrica de almidón, tiene la particularidad de funcionar solamente 4 meses por año, caudal muy importante, y acá también tenemos una combinación de un medio anaeróbico USB combinado con un MBR. La particularidad es que opera solamente 4 veces al año y requiere de un sistema de EVAP que rápidamente entre más o menos en regímenes para poder cumplir con los requerimientos. Fíjense que en cuanto a DBO, normalmente los sistemas de membrana se calcula para DBO salir a 0, porque es casi una realidad. Pero en el caso de otros elementos, acá tenemos nitrógeno y fósforo, pueden estar presentes y van a seguir presentes, lo que requeriría un tratamiento terciario complementario. Y en el caso de la DQO va a depender un poquito de los elementos no biodegradables solubles que estén presentes. Acá es otra interesante, porque esto se aplicaría mucho en nuestro medio. Fíjense una planta que era una industria lechera que trabajó con un sistema convencional de doble carrusel, con aireadores mecánicos, y se han agregado un módulo de membranas, con lo cual, aumentando la capacidad de la planta en diferentes etapas, con cargas que son las lógicas y clásicas de la industria lechera, se están llegando a salidas. Este es el límite solicitado y esto es el valor real obtenido promedio, realmente muy pero muy bajo. Y creo que finalmente esta tiene la particularidad de ser una industria farmacéutica. Ya pensamos en un frente difícil, que generalmente no hace una buena biomasa, que tiene un flow pequeño, tenemos algunos casos en el país, y aquí se hace un tratamiento con membrana y después se recicla el agua de salida de fluente tratado con una ósmosis inversa y pudiendo aprovechar, hacer un reuso del 100% de líquido. Bueno, les agradezco mucho y vamos a quedar con los chicos para la próxima.